Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión les vamos a proponer un viaje al Caribe, a República Dominicana, y para ver, digamos, qué está sucediendo. Lastimosamente, por diversos trayectos, y tal vez van a salir en la conversación, somos territorios que estamos muy cerca, realmente, si nos comparamos a otras distancias, y realmente nos desconocemos bastante, tanto en nuestros trayectos históricos, pero también en nuestras mismas actualidades y en las resistencias, digamos, que estamos atravesando. Y parte del esfuerzo que estamos tratando de hacer es reencontrarnos. Y justamente aprovechando todas estas tecnologías y demás que nos permiten algunos acercamientos, el día de hoy lo vamos a hacer. Y justamente vamos a consultarle a una organización, a un colectivo, a Aquelarre Bonao, que justamente nos están acompañando, Esther y Fabi. Ya las vamos a presentar, ya, y no me quiero extender mucho en esto porque también ya deben estar aburridas de lo que estoy diciendo, pero justamente República Dominicana está atravesando diversas tensiones, no solamente de dominaciones, también de liberación, de ejercicios y prácticas que están realizando, y ellas son testimonio vivo de lo que están haciendo, de toda la fuerza que le están poniendo, y más bien paro ya de este monólogo y antes que todo preguntarles, compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, gracias por la invitación. Yo soy Esther Girón y me acompaña Fabia Arelis Espinal. Somos cofundadoras del colectivo Aquelarre Bonao. Estamos em, intentando construir tejido social comunitario desde Bonao, que es un territorio que se encuentra en el norte de República Dominicana y pertenece a la región Cibao Sur, que es una zona eh, dedicada, una zona que fue apuntada por los colonizadores para el extractivismo desde hace 500 años. Entonces, aquí estamos desde Aquelarre intentando avanzar procesos políticos de resistencia y de cimarronaje. Hola, mi nombre es Fabi, como dice mi compañera, también cofundadora de Aquelarre. Para mí es muy especial estar aquí, gracias por la invitación, poder compartir nuestras luchas, nuestras experiencias con otros territorios. Para nosotros es una gran oportunidad. Muchas gracias. Más bien, nosotros les agradecemos muchísimo que tengan esta generosidad de tomarse el tiempo de poder conversar. Y antes, tal vez de entrar ya a muchos de los temas que nos convocan y que de alguna u otra manera nos preocupan y también nos esperanzan, porque vamos a hablar de todas estas grandes acciones que ustedes hacen. Quería preguntarles cómo surge Aquelarre Bonao, por qué, digamos, en qué momento, y aprovechando de que son fundadoras, creo que por ahí hay mucha experiencia, mucha historia, muchas coincidencias del encuentro entre ustedes. ¿Por qué nace Aquelarre Bonao? Sí, gracias por la pregunta. Nosotras, las primeras integrantes de Aquelarre, hacíamos militancia en diversos movimientos sociales. Para el año 2019, todas estábamos en la universidad, estábamos en los movimientos estudiantiles, de izquierda y ambientales, y también el movimiento de mujeres. Y en un momento necesitábamos un espacio propio que no se centrara solamente en el feminismo de Santo Domingo, que era un feminismo un poco más blanco, un feminismo que partía desde otros puntos de vista y no tanto de las necesidades que teníamos las mujeres en el interior del país. Nosotras somos mujeres que nos criamos en barrios, en zonas ruralizadas. Y nuestras experiencias de vida eran distintas al feminismo que predominaba en el país. Entonces decidimos crear Aquelarre para tener un espacio de reflexión y no vamos a negar en los primeros inicios, nuestros primeros acercamientos con los feminismos fueron con los feminismos blancos. Recuerdo que
los primeros espacios de lectura feminista. Leíamos ahí a Simone de Beauvoir, Uh, Virginia Woolf, ese primer libro que se llama Feminismo para principiantes, uh, recuerdo de Nuria Varela, fue como nuestro primer acercamiento a las lecturas y a cómo el feminismo fue contado en olas por las mujeres blancas. Entonces, eh, de ahí, en el 2021, conocimos al Grupo Latinoamericano de Educación y Acción Feminista, el GLEFAS, y conocimos a Ochi Curiel y a Yudelkis Espinosa, que son compañeras del GLEFAS y desde hace tiempo vienen realizando una escuelita de colonial en República Dominicana y en el Caribe. Y fue para nosotras, la verdad, un punto de inflexión, fue un antes y un después, porque comenzamos a repensar todas nuestras prácticas políticas en el colectivo, ¿no? Y esto fue importante porque a partir de ahí, entonces, comenzamos a desarrollar una práctica política más anticolonial, más uh, acercada a las comunidades, más acercada a las luchas luchas vivas por el territorio que ya se están librando y se libraban en esta región y uh, en Bonao específicamente, y también acompañar estas luchas. Entonces, vamos a decir que el aquelarre es todo un proceso uh, de aprendizaje y un proceso también de cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál era la historia que nosotras estábamos en ese entonces reproduciendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto dice mucho también de cómo los sistemas educativos yes. están llenados a las narrativas que las élites montan sobre la historia, sobre cómo interpretar la realidad en los Yes. países. Sí, totalmente. Yo pienso que desde los inicios en el movimiento estudiantil hasta conocer la teoría del feminismo decolonial, el decolonialismo, acercarnos más un poco a la historia de la isla desde otra perspectiva, no desde el cuento, el relato hegemónico, más bien apuntar a aquellos datos históricos que eran invisibilizados. Eso también nos ayudó a tener otra perspectiva y también a arraigarnos más a nuestra identidad como isleños, a nuestro papel en la trata transatlántica, en el despojo, en el extractivismo. ¿Qué papel jugó nuestro territorio en el inicio de la época minera, de la colonización? Todo eso nos hizo replantearnos, nos hizo repensar nuestro accionar político y acercarnos un poco más a nuestro territorio, a nuestra ancestralidad. Y obviamente ese proceso de educación popular con el GLEFAS fue determinante tener un primer acercamiento con la teoría decolonial. Daniel, les agradezco mucho por estas complicidades que nos acaban de contar de esta reivindicación, pero también de este propio cuestionamiento. Tenemos el mismo proceso que cada uno de nosotros y nosotras llevamos. Y quiero jalarles un hilo porque, como lo contaba al inicio, nuestros territorios están cerca, pero al mismo tiempo por muchas tramas históricas, coloniales y demás, estamos muy separados y no nos reconocemos nuestras propias historias. Y si no, es contada por eh, quintas, cuartas, sextas, séptimas voces bastante lejanas. Eh, en este ejercicio que ustedes han venido realizando, porque además, digamos, si uno
preguntara por República Dominicana, normalmente ya saldría, no sé qué, la playa o la costa y el hotel, si se puede, un hotel muy lindo y todo esto, y la posibilidad de ir de crucero, ahí, digamos, es como, todo lo que estoy diciendo es totalmente equivocado, pero digamos, es un poco, digamos, ese sentido común dominante, digamos, que el cual se vende, porque al final es un poco esta mercantilización hasta de nuestras propias experiencias. Eh, Quería preguntarles, a partir de todo este proceso que ustedes han llevado, y además porque Esther ya me picó con un concepto que va por ahí, que es el cimarronaje, digamos, ¿cuáles son trayectos históricos de luchas, de resistencias que ustedes consideran deberíamos tener presentes, que deberíamos reconocer desde República Dominicana para todas aquellas personas que nos interesa y deseamos acercarnos? ¿Cuáles ustedes destacarían? ¿Cuáles para ustedes han sido importantes y que pudieran compartirnos, digamos, en este momento? Sí, bueno, si le hicieras esa pregunta a cualquier persona que habite en los movimientos sociales en República Dominicana, probablemente te va a mencionar los de las últimas décadas. Te va a mencionar la Marcha Verde o te va a mencionar la Plaza de la Bandera, que fueron movimientos que surgieron en coyunturas electorales y que fueron importantes en su momento para hacer transiciones de gobierno. Nosotras hemos pensado mucho esta pregunta en nuestro colectivo y precisamente por esta búsqueda de rescatar nuestra historia de lucha ancestral, anticolonial, nos hemos dado cuenta que en nuestro propio territorio ya hay experiencias de lucha que han sido trascendentales y que se mantienen invisibilizadas dentro de la historia nacional, incluso son muchas veces eh, desprestigiadas dentro de los movimientos sociales de las izquierdas y los propios feminismos, ¿no? Entonces, nosotras, cuando comenzamos a hacer esta búsqueda un poco más desde el lugar de enunciación, Sí. un poco más desde lo que nos rodeaba, lo que estaba pasando, haciendo pequeña escucha en nuestro territorio, encontramos un proceso muy poderoso como lo es el proceso de la Federación de Campesinos hacia el Progreso, quienes en los 80 lideraron un proceso de lucha por la defensa de la cordillera central, específicamente en Loma de Blanco, un pulmón de la isla, una de las cordilleras más importantes, donde nacen los ríos más importantes, no solamente del país, sino de la isla, que fue defendido por un grupo de campesinos que se alzaron en Blanco, en Bonao, contra una mina multinacional canadiense. Y esto fue un proceso de organización comunitaria, fue un proceso que puso eh, en la palestra la importancia de la organización comunitaria para lograr transformaciones trascendentales, porque a partir de estas luchas que libraron los campesinos en Loma de Blanco, se logró que la mina se fuera y se logró además que todo el territorio se le cediera a la Federación Campesina como para que sean custodia y además para que lo siembren y además para que preserve esa parte de, del territorio. Entonces, yo creo que este es uno de los procesos de lucha más importantes que además llevó a que en República Dominicana se adoptaran las primeras legislaciones ambientales, las primeras leyes ambientales que hubieron en el marco legislativo, en el marco normativo nacional. Y es una historia que poco se sabe. Además, Bonao es un territorio de lucha ancestral anticolonial. Fue uno de los primeros territorios que fue apuntado por los colonizadores para
la extracción. Es decir, la geografía urbana de Bonao fue pensada para que sea un pueblo minero, al igual que La Vega, al igual que Cotuí. Entonces, esa también es una búsqueda que estamos haciendo de qué tanto aportaron estos pueblos para la expansión del proyecto moderno colonial y qué tanto aportaron estos pueblos para la expansión del capitalismo racial. Eso también es una búsqueda que estamos haciendo y vemos que estas luchas que se están dando ahora contra Barry Gold no es fortuito, ¿no? Aquí ha habido resistencia ancestral, anticolonial, al despojo, a la deshumanización, al extractivismo y estas luchas no son aisladas. Sí, también partiendo de la respuesta de Esther y pensando en las últimas décadas, donde la gente está buscando como inspiración y todo eso. Nosotros nos parece más importante mirar esos procesos donde la organización comunitaria fue vital para que se lograra, como la defensa de Loma Miranda, la extracción, la expansión de la minera Falcondo. eh, Fue un proceso importantísimo, ya que fue un proceso totalmente de organización comunitaria, donde las comunidades se organizaron en pequeños núcleos y a través de ahí crearon una estrategia económica, una estrategia política, mediática, que logró que en un periodo de 10 años lograran declarar esa zona parque nacional. Entonces, esos lugares, esas personas son las que nos inspiran, son esas historias con las que nos conectamos y entendemos que si no hubiese existido una lucha en contra de la Falcon Bridge en los 90 o una lucha en contra de por la defensa de la cordillera central, específicamente en el Igo, ahí donde dice Esther, en la Federación de Campesinos, eso no hubiesen entonces existido los otros procesos, porque estos son los que sostienen lo que vienen en el futuro. Y nosotros pensamos en que esa gente son los ancestros del futuro, son la gente que nosotros vamos a ver como creadores, pensadores de un movimiento ambiental por la defensa de la tierra aquí. Como dice usted, esa lucha en específico hizo que se creara la ley ambiental, que fue la primera ley ambiental en la República Dominicana, que fue para definir cómo los bienes comunes iban a ser protegidos. Hasta ese entonces no había un marco legal que estableciera ningún tipo de limitaciones. Simplemente las mineras, las concesiones que habían estaban actuando como cuando llegaron los colonizadores. Y para nosotros eso es un precedente y ser de este territorio donde se libró esa lucha, creo que está muy atado a la historia de nuestra organización, de nuestro colectivo y mismo también. Sí, Bonao ha sido ambas luchas, tanto la lucha de la Federación Campesina hacia el progreso en contra de la mina de Vigo y también la lucha por la preservación del Lomo Miranda han sido luchas muy trascendentales en el país, sobre todo por la importancia de esta región para la seguridad hídrica y alimentaria del país. Entonces son luchas que se libraron en Bonao, que quizás en los libros todavía no están escritas, nos toca hacer ahí un trabajo de memoria para que esto no se olvide y seguir replicando sobre la importancia de los defensores del territorio que están invisibilizados, pero que son sumamente trascendentales.
No, más bien les agradezco muchísimo porque ahora viene la próxima pregunta y es justamente este contexto actual, digamos, que está enfrentando República Dominicana. Lo pregunto porque parte, digamos, del por qué estamos conversando es que tuve el gusto de poder leer dos artículos de Esther que salieron en el Portal Rebelión, que los vamos a dejar por acá para que también los puedan visitar y los puedan leer. Uno era, vos me corregís, lo voy a leer así como de rápido por encima. Uno era la República Dominicana y el racismo como política de Estado, y otro sobre las madres negras importan, o más o menos ahí vos me corregís, pero eran los que tuvimos acceso. Y en parte, digamos, ya vamos a hablar a profundidad, pero me gustaría mucho ese contexto de esa República Dominicana, porque sí, digamos, en esos textos exponés mucha, digamos, de esta política neoliberal que ha venido funcionando, pero que no está, y ya el primer título lo deja entrever, no está solamente en ese ejercicio de disciplina fiscal, por decirlo de alguna u otra manera, sino hay un entramado de relaciones de poder coloniales, racistas, patriarcales que están ahí y que también, digamos, le sacan su tajada, digamos, bajo esta fachada fiscal. Entonces, quería preguntarles cuál es ese contexto, si, digamos, si me tocara a mí viajar mañana a República Dominicana y llegar a Santo Domingo, al aeropuerto, digamos, ¿cuál es ese contexto, digamos, de esa política dominante, digamos, que está eh, gestionando un poco estas relaciones? Sí, gracias por leer los artículos. Bueno, em, el gobierno que encabeza el empresario Luis Abinader, República Dominicana, ha ejecutado, como lo digo en el artículo, un programa político donde el racismo es la política de Estado. Desde su llegada al poder en el 2020, ha situado el peligro de una supuesta invasión silenciosa en un lugar central de su programa y discurso. Y estas, desde los movimientos, sabemos que es una estrategia para distraer del malestar popular que causa la privatización de los servicios públicos, el deterioro de los hospitales, la corrupción y la improvisación a lo interno de su gobierno. Además de la sobreexplotación de los bienes comunes y de ceder el territorio nacional a grandes multinacionales. Todo esto, por supuesto, ha sido utilizado por el gobierno justificando una retórica de patriotismo que históricamente ha sido tergiversado por las élites políticas y económicas del país, porque se ha construido una identidad nacional partiendo de la antinegritud y del odio a todo lo negro. Entonces, como se piensa allá afuera, ser dominicano es odiar lo negro, siendo un país que es mayoritariamente negro. Es una cuestión de la que llamaría Fanon, creo que trauma colonial. Entonces estamos presenciando una de las olas más racistas y deshumanizadoras contra la población negra y dominicana de ascendencia haitiana. No solamente haitiana, sino también dominicana de ascendencia haitiana, esto es algo que apunta mucho Ochi Courier en su libro Un golpe de Estado, que recomiendo que lo lean también. Es un libro que explica muy bien todo lo que pasó con la sentencia 168-13, que es uno de los casos de racismo institucional más fuertes que ha habido. Creo que en Latinoamérica dejó en la patria a más de 200.000 personas dominicanas de ascendencia haitiana en el 2013. Entonces, mira cómo vamos escalando. Ochi dice en su libro que esto es parte de las continuidades y discontinuidades del racismo en la República Dominicana. Entonces, el gobierno de Abinader se ha manejado de una manera que en el artículo yo digo que es una especie de ping-pong, porque hay grupos ultranacionalistas que agitan y el gobierno reacciona de forma desproporcionada administrando violencia para que se note que está haciendo algo en contra de la migración.
cuando por detrás sabemos que en realidad no hay un plan serio de regularización, porque desde que hubo la sentencia 168-13, el gobierno no ha establecido un plan serio de regularización para las personas que vienen de Haití. Y esto porque se benefician empresarios que quieren mantener el sistema de esclavitud en el que trabajan las personas migrantes que llegan a República Dominicana desde Haití. Y además utilizan una retórica que es muy deshumanizante, una retórica racista, diciendo que ocupan una gran parte del presupuesto que se da en salud, cuando esto no es así. Hay encuestas que dan cuenta de los grandes aportes que hacen las personas migrantes que vienen desde Haití a República Dominicana. Entonces, lo que se está viendo en estos últimos días es una persecución, es un clima de apartheid, es un clima de criminalización de la maternidad negra, porque se están militarizando las maternidades. El gobierno puso en marcha un protocolo migratorio que entró en vigor el 30 de abril pasado, en el que se están persiguiendo mujeres negras embarazadas en los hospitales. Y esto ha llevado a que muchas de las mujeres embarazadas dejen de ir a los hospitales y que pierdan la vida en sus casas por temor a ser deportadas. Esto es una de las cosas más discriminatorias y deshumanizantes que puede llegar a ser un gobierno, y esto es parte también de la escalada de racismo institucional, de racismo estructural que predomina en la República Dominicana. También estas medidas han sido ampliamente rechazadas por organizaciones que son antirracistas, sociales, de derechos humanos. Mientras los medios locales mantienen muchas de los sucesos y de los casos escondidos. Hay medios que están difundiéndolo a nivel internacional, como Amnistía, como la Deutsche Welle. Sí. Sugiero que busquen esos documentales que han salido últimamente también. Pienso que el propio Estado dominicano es quien ha propiciado las condiciones históricas que obligan a los trabajadores y las trabajadoras de ascendencia haitiana a una muerte civil, a una muerte también física. Como dice la pensadora Ochi Curiel, para entender el auge del racismo en República Dominicana hay que tener una memoria larga y hay que analizar los hechos que ocurren en el presente, pero que tienen su origen en el pasado. Y hay que mencionar, por ejemplo, la matanza del Perejil del 1937, que fue llevada a cabo por uno de los dictadores más déspotas que ha tenido Latinoamérica, que fue Rafael Leonidas Trujillo. Es una matanza fundada en el racismo, en el blanqueamiento, ¿no? Este déspota estaba obsesionado con blanquear eh, la nación y bueno, desde ahí hasta acá ha sido todo una estela que da muerte y que resta valor y resta humanidad y relega la humanidad a todo lo que tenga que ver con la negritud.
y quería aprovechar porque hay otra tensión, digamos, evidentemente habrá más y ustedes ahí nos podrán ir ilustrando, pero está la situación minera de la Barrick Gold. Eh, Parte de muchas organizaciones han apostado por la vida en contra, digamos, de este proyecto extractivo, la defensa del agua y demás, pero ustedes podrían ubicarnos un poco mejor porque a veces uno dice minera, Barrick Gold y asume un montón de elementos y no ve justamente los diferentes trayectos y las diferentes violencias que representan, digamos, este tipo de proyectos, porque aquí estaríamos hablando ni siquiera hasta de militarización, digamos, del conflicto, la represión, digamos, a las protestas y demás. Entonces, sí, quería preguntarles, cuando les digo Barry Gold, digamos, a ustedes, ¿a qué les suena? ¿Es un trago dulce, un trago amargo? Digamos, ¿cómo se está viviendo esta resistencia, digamos, en el caso? Sí, claro. Bueno, quiero mencionar el lugar que ocupa el Caribe, porque el Caribe, como dice Emilio Pantojas, un estudioso de la en la Universidad de Puerto Rico, ha pasado de la plantación a el resort y con ello también a las políticas de extractivistas. Hemos sufrido el cambio de las economías de plantación a las economías del extractivismo y de la explotación de los cuerpos. Y esto va de la mano, ¿no? Con el lugar que ocupa el Caribe. Aquí eh, nació el capitalismo racial y es importante saber esto porque a veces veo los análisis que se hacen de las izquierdas limitados para entender también cómo la mano de obra racializada no se puede entender desde lógicas que son blancas, sino también en nuestra lectura debemos saber que hubieron procesos de estratificación racial en el avance también del capitalismo. Y por eso es que cuando vamos a hablar del Caribe, hay que historizar, hay que mirar la geografía, hay que ver la geopolítica también, hay que ver todo un sinnúmero de aristas. No se puede entender cómo suceden las cosas de formas separadas. Entonces, si hablamos de el racismo en el Caribe, hay racismo también ambiental. Y esto es lo que está pasando en la mina con la mina Pueblo Viejo. La mina de Barrick Gold Corporation comenzó sus operaciones comerciales en la República Dominicana en el 2013 bajo un contrato cuestionable, donde la empresa se quedaba con un 97% de los beneficios obtenidos con la explotación y el Estado Dominicano solamente con un 3%. En su momento el presidente Danilo Medina exigió una revisión, pero la Barrick se ha manejado con prerrogativas como si fuese un gobierno alterno al gobierno que está en la República Dominicana. Barrick hoy en día opera Pueblo Viejo, que es una mina a cielo abierto con más de 4.800 hectáreas de terreno a través de una empresa conjunta con Newmont, que es una empresa minera de oro estadounidense. Son las dos empresas mineras de oro más grandes del mundo. Entonces, antes de Barry, el área de Pueblo Viejo era la ubicación de un sitio minero que operaba la Rosario Dominicana, pero que detuvo sus operaciones porque quebró en el 1999. Barry llega en 2013, pero que desde que Barry inicia sus operaciones, las comunidades de La Piñita, El Naranjo, Jobo Claro, La Cerca, La Laguna y Jurungo se organizaron en el Comité del Nuevo Renacer para pedir la reubicación inmediata de más de 400 familias debido a la devastación que fue provocada por las operaciones de la mina, que han ido desde las enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, aparición de cáncer,
se dañó, acabaron con el río, contaminaron el río Maguaca, el río El Yagar también. Y un informe en el 2012 de la Academia de Ciencias concluyó que las operaciones de Barrick estaban contaminando la represa de Atillo, que es una de las represas y embalses más importantes de la República Dominicana. Em, Durante el 2013, el 2012 surgieron los primeros movimientos que fueron contra la Barrick Gold, y que fueron totalmente reprimidos por la fuerza pública. Entonces, desde ahí se va viendo ya cómo el Estado solapa las acciones de Barrigor e incluso es quien da el frente y protege a las operaciones de Barrigor. Entonces, en 2014 se realizaron pruebas a los residentes de Las Lagunas, Los Naranjos, La Piñita y La Cerca y se encontraron altos niveles de cianuro y otros metales pesados en la orina y en la sangre de los comunitarios. Ese informe señaló que esto era el resultado del agua de la ingestión y la ingestión del agua contaminada, pero también a través de la respiración, la gente estaba absorbiendo metales pesados. Entonces, estamos actualmente viviendo el proceso de expansión de la mina. En el 2021 la mina anunció que debía expandirse, o si no, debía entonces detener sus exploraciones. O sea que la expansión es sí o sí, no importa lo que pase, no importa no importa cuánta muerte se lleve en el camino. Entonces, este proyecto de expansión incluye una nueva presa de colas que es 3 veces mayor que la que ya tienen instalada. Entonces, eh, al principio la empresa había anunciado que la iba a instalar en una zona del país que se llama Cuance, pero gracias a las luchas comunitarias no la instalaron allá y por debajo, de manera, vamos a decir, a escondidas de las comunidades, el gobierno y la Barri estaban organizando la construcción de la presa de cola en El Naranjo, una de las comunidades que ya mencioné que estaba pidiendo reubicación por los daños que ya Barri le estaba haciendo. Entonces, el gobierno y la Barri jugaron una, una carta a escondidas en el que levantaron un supuesto estudio de licencia social sin autorización y sin consentimiento de todas las comunidades. Entonces, el gobierno en el 2022 emitió un decreto, el decreto 270 del 2022, que concede a la Barrigol más de 31 millones de metros cuadrados en las comunidades del Naranjo, Zambrana, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta. Entonces, es aquí donde el 8 de enero se mete en la fuerza pública y reprime a comunitarios, ancianos, niños, incluso eh, liderazgos de la iglesia que estaban allí. La Barri comenzó a despojar a la gente de sus tierras que había acordado con el gobierno, pero no con los comunitarios. Y desde entonces la lucha ha sido desde el 8 de enero que sucedió este ataque perpetrado por el gobierno, pero protegiendo los intereses siempre de la Barrick. Las comunidades se han mantenido en la lucha. Cabe destacar que la Barri cuando llegó a estas comunidades llegó dividiendo a la población bajo el factor dinero, prometiendo empleos, prometiendo el progreso, ¿no? Esta idea de que
la situación económica de la gente va a mejorar, pero ya la Barry tiene más de una década en operaciones y lo que vemos en esta comunidad es destrucción y muerte. Entonces, esto desmonta el mito, ¿no? De progreso que venden con sus estrategias de greenwashing y pinkwashing también, porque están haciendo toda una campaña de que en la barri trabajan 50% hombres, 50% mujeres, incluso el Estado, el mismo Ministerio de la Mujer de República Dominicana le entrega un reconocimiento a la Barri por ser una de las empresas que promueve la equidad y los medios de comunicación también están pagados por la Barry Gold y las comunidades, lo que las mujeres de las comunidades dicen es que la peor desgracia que les sucedió es haber nacido encima del oro, porque sus vidas son constantemente expuestas a la contaminación y esto es precisamente de lo que se trata el racismo ambiental. Hay unos cuerpos que están en una zona de sacrificio que deben vivir con la contaminación, que deben vivir con los desechos, la falta del agua, la contaminación de los suelos, todo esto para alimentar un proyecto de acumulación eh, tiene que ver con el racismo ambiental, que va de la mano de la acumulación por desposesión, del extractivismo, de la desaparición de la vida y va articulado con el despojo de tierras, con la militarización. La zona está militarizada desde el 8 de enero y yo creo que es una de las manifestaciones, el racismo ambiental es una de las manifestaciones más graves de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Quería aprovechar esta parte porque hay ciertos elementos que me parecen sumamente importantes y sacarle como más punta, porque cuando a veces hablamos de luchas socioambientales o de luchas ambientales y demás, y especialmente, digamos, desde una perspectiva dominante, siempre aparece o busca eh, separar justamente mucho de lo que ustedes ya nos han ido marcando y nos han ido señalando, que es la presencia de los cuerpos de las personas y que son ejercicios de dominación y de explotación que justamente tienen efectos directos y muy marcados en cuerpos racializados, en mujeres y, y demás. Y a veces eso, y vos lo has marcado mucho cuando has hablado de las izquierdas, se olvida en sobremanera. Y quería preguntarles si ustedes, desde el colectivo, digamos, desde el colectivo que ustedes llevan esta reflexión, eh, ¿cómo observan este modelo que se replica? Digamos, porque no solo en República Dominicana, digamos, al escuchar sus voces, escuchamos otras muchas voces de todas nuestras regiones y de otros continentes. Digamos, este modelo extractivo no, digamos, no es patrimonio, digamos, ni tiene una bandera clara. ¿Cuál es la reflexión, digamos, que ustedes nos podrían ayudar para poder problematizar y para que realmente invitar a las personas? Porque justamente otra cosa que vos marcabas muy bien es la capacidad que ha tenido el ejercicio del poder, digamos, estas formas dominantes de blanquear la historia, de desaparecer los trayectos históricos, de desaparecer los cuerpos de las personas, literalmente desde donde se ha ido fundando y desde donde se ha ido reproduciendo. O sea, porque digamos, cuando hablamos de las economías de plantación, estamos hablando de los cuerpos negros y negras que justamente dan el paso, digamos, a todo este capitalismo. Entonces, quería preguntarte si lo han hecho, si no, ustedes me pueden decir que no, y si no, lo pueden hacer ahora. Eh, ¿Cómo ven esa, y lo aprovecho por la interseccionalidad que traes en la camiseta, eh, de estas luchas que a veces, por intereses dominantes, por formas de exclusión, las diversidades sexuales, la lucha de las mujeres,
Las luchas ambientales a veces se ven compartimentadas y separadas, pero cuando vemos las historias reales, cuando vemos las historias situadas en los lugares, vemos que tienen más puntos de conexión, que tienen formas, digamos, de acompañarse, más allá de cuestiones teóricas o conceptuales que digamos que alguien se inventó en un escritorio. Pero quería preguntarles cómo ven esa reflexión, digamos, de estos tipos de modelos de dominación y y cómo se enfrentan estas distintas resistencias a estas formas. Gracias. Bueno, creo que desde el feminismo decolonial em, se han trabajado varios conceptos ya que traen un poco de luz, ¿no? A cómo entender cómo se eslabonan los sistemas de opresión. Está el concepto de imbricación, que es muy utilizado por Ochi Curiel, y es un concepto que, que viene a poner en el centro y a cuestionar eh, toda esta fragmentación de las luchas que ha provocado la colonialidad, la modernidad. Y fíjate que como nosotros lo vivimos como mujeres caribeñas, eh, es, es parte de cómo estamos enfrentadas no solamente a las cuestiones que tienen que ver con el género, sino también estamos enfrentadas a las cuestiones de raza. No se puede entender las luchas cuando eres una caribeña de manera fragmentada, ¿no? Porque te atraviesa la raza, te atraviesa la clase, te atraviesa además la sexualidad, te atraviesa la geopolítica. Entonces, el feminismo decolonial recoge de los feminismos negros esta mirada de entender cómo funcionan los sistemas de opresión. Y fíjate que últimamente se está utilizando mucho el concepto de la interseccionalidad y es un concepto que yo lo veo un poco comercial ya, porque la interseccionalidad lo que está haciendo es mostrando, pero no está apuntando a la destrucción de los ejes de dominación. Entonces, se está viendo la interseccionalidad desde un punto de vista de sumatoria de opresiones, lo vemos como en las ONGs, en las instituciones, incluso los gobiernos ya están utilizando toda esta retórica de interseccionalidad. Entonces, lo que la imbricación viene a traer es cómo hacemos desde nuestros movimientos proyectos políticos para la liberación que ataquen esos sistemas de dominación. Y siendo caribeña y entendiéndome como un ser que vive las opresiones de manera simultánea, y pienso en ese poema de Audre Lorde, Tiene más raíces el árbol de la rabia. ¿Cómo se llama ese poema? Eh, es un poema que pone en cuestión también cómo se entrelazan todos estos sistemas de dominación y, no nos deja caer en la trampa, ¿no? De la fragmentación, porque lo que hemos visto es como incluso desde los mismos lugares de la filantropía, la cooperación internacional, están utilizando mecanismos de intervención dentro de los movimientos y la financiación está
eh, promulgando estas políticas identitarias que lo que están haciendo es destruir y desmovilizar a la gente. Y ya ves a la gente peleándose por la financiación, peleándose por el dinero y dentro de la lógica de la política de las identidades. Y esto es una trampa neoliberal en la que estamos cayendo los movimientos. Y ahí también quiero pensar en este artículo de Nancy Fraser, en el que habla de cómo el feminismo se convirtió en la criada del capitalismo. Entonces, ella menciona cómo en los 80 fuimos cambiando la retórica, eh, fuimos cambiando nuestras luchas, modificándolas por cuestiones que tienen que ver ahora con la identidad, con la ola verde, y nos olvidamos, ¿no?, de las luchas por la tierra, la lucha de las reivindicaciones de las mujeres obreras, nos olvidamos de las luchas más comunitarias, ¿no? Y estamos en inscritas en las agendas globales. Y esto fue parte también del fenómeno de la globalización y que la cooperación internacional también ayudó, ¿no? A que los movimientos se desvirtuaran en esos momentos. Entonces, pienso que urge romper con las políticas identitarias, cuestionar el mismo concepto de la interseccionalidad y acercarnos a conceptos que apunten a cómo se construyen movimientos políticos que no sean fragmentados. Y ahora quería aprovechar esta parte porque creo que aquí vuelvo a, a preguntarles por Aquelarre y es justamente en este contexto que más o menos, digamos, ya ustedes nos han dado y en estas reflexiones críticas que ustedes vienen realizando y demás, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Porque, digamos, hace poco en nuestros intercambios, ahí me contabas de que ibas a un taller y demás. Entonces, nos gustaría mucho también conocer un poco en este contexto, en este ejercicio, digamos, de reflexión, está también la práctica y ustedes están haciendo muchas cuestiones. También vamos a dejarles redes para que las puedan seguir, para que las puedan eh, eh, estar revisitando y compartiendo, digamos, las reflexiones que ustedes están haciendo. Digamos, ¿cuáles son las actividades que están haciendo? En qué, digamos, si tienen actividades de formación, si tienen actividades de intervención y demás, participan en otros espacios, justamente porque esta disputa ustedes la están haciendo. Entonces, me gustaría mucho también conocer esa parte para que no nos quedemos, digamos, porque todo el mundo vendría hasta este momento diciendo ya se acabó el mundo, pero evidentemente no, justamente está germinando y es justamente a partir de las prácticas que ustedes están haciendo, de todos estos saberes que nos están compartiendo, que justamente las resistencias siguen y también creando, que creo que es una parte muy rica de todo el trabajo que ustedes hacen. Entonces, también si nos pudieran compartir, ahora ya que conocemos el contexto de República Dominicana, ahora viene la parte de cómo se enfrenta ese contexto y ahí que ustedes nos compartan. Gracias. Bueno, aquí le voy a pasar a Fabio un poco para que hable de cómo estamos avanzando líneas de acción cimarronas. Bueno, un montón. Tenemos varias, bueno, al principio íbamos así, haciendo cosas, moviéndonos de lugares a otros, pero luego a través del tiempo pudimos entender y enfocarnos en cuatro líneas de trabajo, que son la justicia económica, la defensa del territorio, la soberanía alimentaria y la justicia reproductiva y sexual. Eh, Al principio de la trayectoria de Aquelarre fue muy puntual, muy coyuntural. Sucedieron en encuentros en la universidad. Nosotros estábamos en el movimiento estudiantil, yo estaba en el movimiento ambiental y de pronto nos reuníamos en la explanada central de la universidad, un grupete ahí, a tener conversaciones. Y luego
Desde ahí empezamos a tener espacios para hablar de la justicia reproductiva y sexual, para hablar de la justicia sexual. Y luego cuando entramos a la práctica de un feminismo decolonial, de la teoría decolonial, fuimos expandiendo más eh, el pensamiento de cómo se hace justicia en las comunidades. Y en las comunidades que nosotros íbamos, por ejemplo, a hablar de justicia sexual y reproductiva, nos hablaban de que tenían problemas con el agua. Nosotros también tenemos problemas con el agua. Como que tenían problemas de que hay que defender un río o problemas de seguridad. Y desde ahí nosotros repensamos cuál era nuestra posición, nuestra accionar, y empezamos a hablar de las autonomías en todos los sentidos, las autonomías, la libre determinación, con la justicia económica, a través de la defensa del territorio. Cada lugar que nosotros vamos y visitamos está cerca de la mina o de una mina o está cerca de un proyecto extractivo, porque acá también hacen mucha extracción de material acuífero en el río para construcción. Entonces, desde ahí nosotros hemos ido también creando redes con otras organizaciones, hasta de ahí nos acercamos a la soberanía alimentaria eh, con el proyecto Autonomía. Y desde el proyecto Autonomía pensamos cómo se hace la defensa del territorio. Es marchando, es haciendo incidencia gubernamental, pidiendo que se cambien leyes. También había un desgaste emocional de, por ejemplo, nosotras que venimos desde hace más años en la lucha ambiental, luchando, todo. Y nosotros pensamos, ¿cómo se defiende el territorio también? También con soberanía alimentaria, también teniendo determinación de qué comer, qué no comer. Y desde ahí nosotros pensamos cómo autonomía es una respuesta viva a la defensa del territorio, como sembrando, nosotros también defendemos el territorio porque estamos en el territorio, lo estamos protegiendo, le estamos dando estamos siendo parte con él y no extrayéndolo y acá. También tenemos una situación con la gentrificación, con la expansión de los proyectos inmobiliarios, de las tierras que antiguamente eran destinadas para sembrar, ahora están siendo destinadas para villas, para casas, para personas que vienen de otro país, Airbnb. Airbnb. Entonces nosotros vemos cómo sembrar, cómo nosotros como colectivo adquirir estos terrenos que están siendo destinados para hacer inmobiliaria, para protegerlos, para sembrar en ellos. Por eso nosotros adquirimos nuestros primeros terrenos eh, en un espacio que se está pensando para la explotación inmobiliaria. Y nosotros queremos hacer la resistencia desde ahí, crear y tener, trasladar nuestro proyecto de soberanía alimentaria allá. Eso es de las cosas que estamos haciendo. También tenemos la cimarrona, que es el espacio físico, que es nuestro territorio libre, nuestra embajada, nuestro lugar, con nuestro propio gobierno, nuestros propios sentires. Se siente bonito estar ahí. Es pequeño, o sea, pero es nuestro lugar. Y ahí, desde ahí, entendemos que estamos haciendo una labor increíble porque el papel principal de la cimarrona es crear pensamiento y subjetividad política a través de la cultura y el arte. Nosotros vimos y conocimos otro proyecto en Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia, eh, y vimos cómo no se puede transformar la realidad, no se puede hacer la revolución si no es a través de la cultura. Todas las revoluciones empiezan con los cambios culturales.
y nosotros pensamos, ¿por qué solamente hacer incidencia política? ¿Por qué solamente aspiraciones a que el gobierno nos escuche y transforme nuestras realidades? Tenemos nosotros que ir transformando nuestras realidades y creando los mundos y los espacios que queremos habitar. Y siento que la Cimarrona es una respuesta a eso, es un lugar el que queremos habitar y el que soñamos. Y pensamos la Cimarrona como se expanda como un territorio y una filosofía de cómo existir. Aspiramos a que exista más territorio como este acá en la isla. Bueno, más o menos eso es lo que hemos estado haciendo. Sí, agregar un poco ahí que en República Dominicana con las políticas neoliberales ha habido un desmonte gradual del campo, ¿no? Del campesinado. Hay mucha gente que se dedicaba a la siembra que se desplazó a las ciudades, se desplazó a a la capital, a vivir en condiciones en las periferias también. Y esto fue parte de mi familia, mi papá también fue parte de ese proceso, mi abuelo también se fue del campo, Mis abuelos. vendieron de sus tierras, los abuelos de muchas de nosotras también. Y nosotros estamos haciendo este proceso de volver a la tierra, también porque muchas jóvenes de nuestro territorio se quieren ir del país. Hay más del 50% de los jóvenes en República Dominicana que quieren migrar, que sienten que no hay, no se imagina una vida, no hay una oportunidad para ellos viviendo en el campo, viviendo en las zonas rurales. Y nosotros queremos de alguna manera, con el proyecto Autonomía, volver a la tierra, volver a crear relaciones de interdependencia con con la tierra, volver a crear autonomías colectivas, volver a crear modos de sostenibilidad colectiva. Y tenemos una red. Ahora somos una gran familia que está creyendo en el proyecto político y que colabora y que suma al proyecto político, y además redes de organizaciones de base como la Federación Campesina hacia el Progreso, pero también la Fundación Ambiental Río de la Cordillera, cooperativas de apicultores, también artistas de la provincia, que en conjunto hemos creado este proyecto y que aspiramos que crezca, ¿no? Eh, y bueno, también con esta idea de crear un modelo que ponga en el centro la vida y no las ganancias del capital, y, y que respete todas las formas de vida, que cuestione la colonialidad de la naturaleza, la colonialidad del poder, la colonialidad del ser. En La Cimarrona es un espacio también. Nosotras vimos que muchos de los movimientos sociales en el país se enfocan también en la cuestión del cabildeo, del lobby, y nosotros vimos como una oportunidad importante con La Cimarrona en pensar en la organización política y tener la conversación del poder. ¿Dónde radica el poder? El poder radica en la gente que está en las instituciones o en la gente que está organizada, ¿no? Y por eso queremos construir esas estructuras políticas, pero también pensando, ¿no?, en modos de sostenernos en armonía con los bienes comunes y la naturaleza. Eso. No, más bien, qué mejor que he dicho que gracias por estar sembrando vida, porque creo que a partir de, digamos, de todo lo que hemos conversado queda muy patente esa parte, y les prometo solo quedan dos preguntas y ya con eso descansan de esta tortura de estar enfrente del teléfono. Eh, Maravilloso. Podemos estar aquí toda la noche. ah, me gustaría mucho, digamos, como para aquellas organizaciones, colectivos que nos estén observando, que hayan llegado, digamos, a este punto de la conversación y demás, si ustedes podrían dejarles una reflexión que me parece que es muy importante, desde su perspectiva, desde el trayecto que ustedes están llevando, ¿cuáles son esos temas? Eh, y es que quiero sacarle provecho a toda esa experiencia que ustedes tienen en formación,
que han ido desarrollando en estos años, ¿cuáles son esos temas, digamos, que deberíamos estar hablando? Porque a veces, y pasa mucho, nos desviamos por X, Y motivo, a veces hasta el mismo ejercicio, y me gustó mucho esta reflexión última que hiciste. Me ha gustado todo, pero yo, justamente para atarlo a esta parte, eh, ¿dónde está el poder, no? Si son estas supuestas autoridades que están ahí embestidas, digamos, de cuestión, o nosotros y nosotras tenemos también ese ejercicio. A veces muchas de nuestras discusiones políticas se dejan empatinar por todo este control mediático, por este bombardeo mediático, y perdemos de vista algunos elementos que son los que deberíamos estar reflexionando, los que realmente deberíamos estar profundizando, y no estar hablando si el presidente francés lo golpearon en el avión, una cuestión así. No, eso lo puedo hacer un pésimo ejemplo, pero digamos, a veces nos desvirtúan y no nos vemos entre nosotros y nosotras. Entonces, ¿cuáles son esos temas, si ustedes tuvieran la generosidad de comentarnos que desde este ejercicio situado y demás, ustedes digan, miren muchachos, muchachas, es importante que estemos conversando sobre estos temas o estos procesos? Sí, Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí ya han surgido varias de las cuestiones que a nosotras nos preocupan y que pensamos que se deben estar hablando más a nivel de los movimientos. Y quiero empezar dentro del feminismo. Yo diría que hay que tener mucho cuidado con la universalización de la categoría mujer, porque resulta problemático el uso de mujeres y solo mujeres como un grupo que es homogéneo, como una categoría estable. Yo pienso que o nosotras pensamos que este análisis limita la definición del sujeto femenino a la identidad del género, sin tomar en cuenta otros aspectos como los que mencioné anteriormente, la cultura, la geografía, la sexualidad. Es una lectura feminista blanca también. Y decir que lo que caracteriza a las mujeres es su género por encima de todo, indica una noción monolítica de la diferencia sexual. Compañeras como Yudelkis Espinosa, por ejemplo, ha trabajado mucho la lectura, el punto de vista feminista hegemónico. Y yo creo que hay muchas feministas hegemónicas que se están colando en las instituciones y estamos cayendo en esta retórica de que con la paridad vamos a resolver, que más mujeres a los puestos de poder, pero si estas mujeres van a reproducir las mismas lógicas de deshumanización, ¿de verdad queremos que este sea la aspiración de los movimientos dentro del feminismo? La cuestión de la paridad es una cosa que yo creo que deberíamos estar tomando en cuenta más dentro de los feminismos. Además de esta lectura biologicista, de que estamos pensando que los hombres tienen que estar por allá y los movimientos de mujeres solo deben ser de mujeres, el feminismo es solo para las mujeres. Esto también es muy problemático, ¿no? Porque estamos partiendo de nociones eh, que están colocando a los hombres como los abusadores, los explotadores, las mujeres somos las víctimas, que estamos reducidas siempre como al objeto. Y creo que el feminismo es un movimiento para todo el mundo, como dice el libro de Audre Lorde, y que los feminismos de verdad son movimientos, son proyectos políticos de liberación para el pueblo, como dice Ochi Curiel. Nosotras, por ejemplo, en las comunidades nos vemos con hombres y mujeres que están luchando contra la mina, vemos incluso personas religiosas que están luchando contra la minería. Entonces, hombres racializados también. Y aquí le invito a leer el manifiesto del río Combají, eh, que es un material importante para entender cómo desde los feminismos negros se entiende la relación con los hombres, ¿no? El manifiesto del río Combají versa un poco de las mujeres negras, cómo estamos en la última escala de
privilegios y como si las mujeres negras fuéramos libres, significaría que todo el mundo sería libre, porque esto implicaría la destrucción de todos los ejes de dominación. El racismo, el clasismo, el patriarcado, el régimen de la heterosexualidad. Eh, entonces, hay que desarrollar estrategias dentro de los movimientos que combatan la opresión y que no refuercen las divisiones binarias y más las fragmentaciones. Creo también que es importante, como mencioné hace un ratito, ver qué tipo de proyectos políticos estamos construyendo desde los colectivos, desde los movimientos, ¿no? Estamos llenando los requisitos de las agencias internacionales de cooperación o estamos realmente construyendo proyectos políticos de liberación. Hay toda una discusión ahora en torno a los recortes que han habido en los movimientos y ahí es donde debe surgir la conversación de las autonomías. Los movimientos existen por la cooperación o para recibir dinero de la cooperación o vamos a hacer movimientos autónomos con vida propia que construyan de verdad la revolución. Yo pienso que las transformaciones estructurales no van a ser financiadas por la cooperación y por la filantropía. Creo que son parte de un entramado que mantienen las inequidades, mantiene los sistemas de dominación y cada vez más los movimientos debemos caminar a las autonomías en todos los sentidos. Yo creo que estamos cayendo mucho en la trampa de la interseccionalidad y del financiamiento y esto es muy peligroso para la gente que está en los territorios y está defendiendo la vida, defendiendo los ríos, defendiendo el agua, luchando por la dignidad, por el buen vivir. Y algo que nosotras siempre ponemos en, en, en nuestros, como prioridad en nuestros colectivos es vamos a hacer cabildeo o vamos a organizar políticamente a la gente. Entonces, en República Dominicana, por ejemplo, tenemos muchos movimientos enfocados en el lobby político y nosotros vemos esto como si fuera pedir por favor y nunca nos han dado nada por favor. Entonces, hay que ir ahí a arrebatarle y para arrebatar y construir movimientos políticos fuertes, tenemos que tener estructuras y eso se hace con la organización política comunitaria a largo plazo, construyendo proyectos políticos de liberación a largo plazo. Y de alguna manera también eso es lo que nosotras estamos haciendo de a poquito, toma tiempo. Eh, yo creo que no se puede aspirar a cambios estructurales de un día para otro. Es a largo plazo, ¿no? Es dando pasos cada vez en un sentido, con un horizonte, con una imaginación política radical también. Ahora con todo esto que está sucediendo en República Dominicana, vemos, por ejemplo, cómo los movimientos reaccionan, estamos reaccionando y yo creo que hay que armar unas estrategias políticas a largo plazo. Ahora mismo ha habido un retroceso de unos 20 años en materia de derechos en la República Dominicana y esto es una cosa grave que también se suma al aumento de los fascismos, en el auge que ha habido en toda Latinoamérica y Norteamérica y el mundo. Entonces, definitivamente nos hace falta repensar nuestras estrategias políticas a largo plazo y sobre todo donde la vocería esté en la gente que de verdad está padeciendo y encarnando la deshumanización y los sistemas de opresión, porque pasa que, y esto lo he visto mucho dentro de los feminismos, que queremos tener el micrófono, ¿no? Queremos decir, estamos hablando por la que no tienen voz, pero no, la gente sí tiene una voz, es que a veces no se escucha bien o no queremos escucharlas, las personas que tienen que están en una mayor escala de privilegios. Entonces,
todo esto nos invita como a repensarnos, ¿no? Y a mirar en qué tipo de proyectos políticos estamos avanzando. Y ahora sí, la última. Ahora es un ejercicio de creatividad, digamos, como les había propuesto. Este intenta ser un espacio de diálogo o procura, digamos, en la mayor sinceridad y humildad posible. Entonces, les quería pedir este ejercicio de creatividad, si ustedes podrían regalarnos algunas preguntas en torno a lo que hemos conversado o lo que nos faltó por conversar, para que aquellas personas que han llegado hasta este momento agarre esas preguntas y se las lleve a sus espacios. Digamos, se las lleva al aula, se las lleve a la iglesia, se las lleve al sindicato, al colectivo, al parque, a donde se reúnan. Y diga, mire, escuché a unos señores y unas señoras hablando. La verdad es que hablaron mucho, pero me dejaron estas preguntas que me parecen muy buenas para de aquí en seguir, digamos, discutiendo. Y que esta conversación, de alguna u otra manera, se mute en otras muchas conversaciones y provoque otras. Entonces, un ejercicio de creatividad puede ser una, dos, tres, las que ustedes gusten, puede ser de lo que hemos conversado o de esas inquietudes que nos quedan. Uy, mira, no tuve tiempo de hablar sobre esto, entonces les dejo la pregunta, pero ahí como ustedes gusten. Sí, pienso en esta que estaba justo desarrollando o sea, ¿quiénes, puede ser, qué tipo de movimientos políticos estamos avanzando? Esa puede ser una. Dos, están eh, las personas en menor escala de privilegios siendo la parte central de estos movimientos. Y puede ser ¿qué tipo de autonomías aspiro? Muchísimas gracias, Esther, Fabi. También agradecerles muchísimo el tiempo, agradecerles muchísimo la palabra, el cariño con el que hemos conversado y nos hemos ido conociendo. Más bien desearle lo mejor y mantenernos en contacto, porque creo que seguirán pasando muchas cosas. De parte mía estaré bastante atento, digamos, a las redes de Aquelarre y demás, para tal vez que alguna de esas sea una excusa para volvernos a encontrar en un canal como estos y poder conversar sobre eso que ustedes están planeando, que de eso que ustedes están realizando, de eso que ustedes están sembrando. Más bien agradecerles muchísimo y como decimos aquí, hasta la próxima. Gracias, gracias por Gracias. escucharnos y por la invitación, por supuesto. Tenemos los canales abiertos para seguir colaborando. Esperamos ir pronto a Costa Rica. Claro que sí. Y nunca hemos ido a Costa Rica. Creo Bueno, que gracias por la invitación, por el espacio. Nunca nos hacen preguntas tan cool, tan bacanas. sí.